Buenas noches, familia y demás amigos y conocidos y demás personas que están escuchando estos videos y estos mensajes que vienen de parte de Dios, que alimentan el alma, que traen un cambio de mente, de mentalidad, de pensamientos y sobre todo tratan nuestro corazón. Hemos venido hablando acerca de esa relación con Dios y hemos también sentido en nuestro corazón una gran necesidad de estar en paz con Él. Pero hoy les quiero hablar de ese medio de comunicación con Dios porque no sabemos a veces cómo hablar con Él, cómo acercarnos a Él, cómo encontrarnos con Él. Y en la palabra de Dios está precisamente de una manera muy concisa, muy específica la manera en que debemos orar, y allí Jesús lo enseñó a sus discípulos. Entonces vamos todos a la palabra de Dios, al libro de Lucas. Lucas en el capítulo 11, del versículo 1 al 13, allí Jesús les está explicando a los discípulos la forma en que se debe orar y orar pues, precisamente como conviene. Entonces vamos a dar la lectura a la palabra de Dios. El versículo 1 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Bueno, muy bien. El Padre Nuestro es muy conocido por todos nosotros. Es decir, nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando éramos pequeños, en los colegios, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de religiosas, de hermanas, monjas, y allí nos enseñaban el Padre Nuestro. Y me imagino que también muchos de ustedes en sus casas, cuando eran pequeños, sus padres les enseñaban el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que está pasando con esa oración? Pues que Jesús se los estaba enseñando para que reflexionaran y que buscaran esas palabras para poder acercarse a Dios. Les dio como esas instrucciones de cómo hablar con Dios. Esa es solo una base, es decir, el Padre Nuestro no se puede convertir en un rezo permanente, en algo que tú repites y repites de manera inconsciente sin ser consciente de lo que estás diciendo. Y es hoy a lo que quiero llamarlos a esa reflexión, partiendo de esta oración tan mundialmente conocida, porque hasta en diferentes idiomas se hace en los otros países, pero que a veces
no estamos cayendo en cuenta de que es un mecanismo, un medio o algunas de las palabras claves en medio de nuestra oración. Realmente si hoy reflexionamos qué es orar, que es el tema de hoy, pues vamos a hablar de la oración, pues orar es el mecanismo, el medio que Dios diseñó para comunicarnos con Él. Era imposible que Dios creara los cielos y la tierra, creara al hombre y no buscara un medio. En el Nuevo Testamento precisamente es donde está la historia de Jesús, y Jesús llega acá a la tierra a habitar con nosotros y a enseñarnos todo lo que el Padre quería que nosotros aprendiéramos. Y uno de ellos fue precisamente enseñarnos a hablar con Él. Es decir, la oración precisamente es ese lenguaje espiritual que nosotros debemos usar para orarle al Padre. Y fue precisamente su Hijo Jesucristo quien nos lo enseñó a nosotros como sus hermanos. Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y es necesario que nosotros también le pidamos al Padre que nos enseñe a orar. Más adelante vamos a profundizar más en este tema, porque este tema tiene dos aristas importantes, 2 puntos neurálgicos. La primera parte, Jesús enseña a orar. La segunda parte nos exhorta y nos está orientando a cómo orar. Hay que orar como conviene. Y entonces vamos a retomar precisamente esa oración que Jesús enseñó. Y en la primera parte que está allí en el versículo 2, dice: el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces ese Padre nuestro que todos reconocemos, pues es lo que nosotros tendríamos que hacer al iniciar la oración. Hay un Padre que está en los cielos. Miren precisamente cuál es su ubicación aquí en la tierra, o sea, cuál es su identidad. Usted es un hijo de Dios. Un hijo no puede existir sin un padre. Es decir, primero está el padre y luego llega el hijo. Usted fue adoptado, usted se debe reconocer como hijo. Por eso cuando se acerque a Dios, acérquese como un hijo se acerca a un padre, reconociéndolo, llamándolo primero Padre. Pero ese Padre está en los cielos. Allí Él habita. Ese es su lugar de habitación, donde Él reina, donde Él mora, donde Él permanece en la eternidad. Y allí tú ya lo estás invocando y estás reconociendo públicamente que eres su hijo y que Él es un Padre. En el segundo punto vas a reconocer que Él es santo. Y en esa santidad, allí hay digámoslo así, un componente de adoración. Cuando tú reconoces que ese Padre es santo, no vas a reconocerlo como el Padre que tú has tenido en la tierra. No se puede comparar el Padre que tú has tenido acá en la tierra con ese Padre que está en los cielos, que es un Padre que te adoptó y de forma espiritual tú lo estás reconociendo y tú te estás comunicando con Él. Y estás, obviamente, cuando empiezas precisamente la oración, diciendo que Él es santo. Y es santo porque Él es el único que cumple con esa característica. Nosotros acá en la tierra todos hemos pecado, ni uno solo está exento de pecado. Todos, absolutamente todos en la tierra hemos pecado, pero el único santo es Él. En el tercer punto, pedimos que el reino de los cielos bajen a la tierra. Cuando yo digo venga aquí a nosotros tu reino, es porque le estamos pidiendo que todo lo que está pasando allí en el cielo, las costumbres espirituales, las bendiciones, todo lo que el Señor nos quiere enseñar, precisamente, esté aquí con nosotros, baje a la tierra. Y nosotros vivamos esas costumbres espirituales y esa manera en la que el Señor quiere que nosotros vivamos, conforme a lo que Él ha establecido allí en el cielo. Así que tenemos que entender que las costumbres del mundo nos las hemos pasado diseñando nosotros, todo, las leyes, todo. Pero realmente cuando le pedimos a Dios que baje el reino de los cielos acá a la tierra, es precisamente porque la manera en que Él gobierna es muy diferente a cómo gobierna. La justicia de Dios es muy diferente, por ejemplo, a la justicia del hombre.
La misericordia de Dios es diferente a la misericordia del hombre. Otro punto es que le estamos pidiendo que se haga su voluntad. Pero miren que aquí hay es precisamente algo importante, y es en ese mismo versículo 2, es que nosotros le estamos diciendo a Él le estamos diciendo, haz tu voluntad. Y le decimos, como en el cielo, como en la tierra. Así que le estamos diciendo a Él, gobierna como en el cielo, gobierna acá en la tierra. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la manera en que nosotros debemos orar. Porque mi voluntad está con base a mi experiencia, a mi libre albedrío. Pero cuando es la voluntad de Dios, muchas veces no coinciden esa voluntad de Dios con mi voluntad. Y es allí donde yo me someto y le estoy diciendo, es que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, es mucho mejor que la mía. Entonces, haz tu voluntad en mi vida. Ahí me estoy negando. Ahí estoy negando mi ego, mi yo, mi orgullo. Me estoy como sometiendo, estoy actuando de manera humilde cuando le pido a Dios que haga su voluntad. Y también le vamos a hablar, aquí viene también como una petición, le decimos, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, porque nosotros le estamos pidiendo a Dios que supla todas las necesidades físicas que nosotros como seres humanos tenemos. Es decir, cuando habitamos en este mundo, vamos a necesitar un alimento físico. Pero también aquí es importante recordar que hay un alimento espiritual que necesitamos todos los hijos, y ese alimento proviene de Dios y está allí en la presencia de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y también Jesús estaba hablando era de ese pan físico, estaba hablando del alimento que nosotros vamos y compramos y consumimos todos los días para que nuestro organismo se sustente, ¿cierto? Y a veces decimos, nos cuesta no comer, nos cuesta aguantar hambre, porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a que se alimente permanentemente, ¿cierto? Pero mucho cuidado, porque también, lo hemos hablado en estos días, hay un alimento que incluso puede suplir más tus necesidades, y ese es alimento espiritual. Y aquí termina esta oración que nosotros pues deberíamos aprender, y es que le pedimos perdón por nuestros pecados. Pero estamos diciéndole que nosotros también perdonamos, así como nosotros también perdonamos, pero la pregunta es, ¿nosotros perdonamos? ¿Y perdonamos de corazón? ¿O tú le dices a alguien, perdóname, y permanentemente le estás recordando la manera en que te lastimó, la manera en que te ofendió? Y esto puede ocurrir mucho en las familias, en las relaciones más cercanas se da esto. Más fácil tú perdonas a alguien que casi no conoces, no convives con él, un compañero de trabajo, un compañero de estudio o un amigo lejano, que a alguien que tú quieres. Nos cuesta perdonar. Pero sí le pedimos a Dios que nos perdone. Somos injustos. Queremos una justicia para nosotros, pero más nosotros no somos justos. Tú tienes que evaluar eso hoy en tu corazón. ¿Cómo, si estás teniendo en cuenta estos 6 aspectos que tiene esa oración del Padre Nuestro, que a veces la repites y la repites y que no eres tan consciente, no somos tan conscientes de lo que implica orar? Y entonces también aquí hay algo muy importante en todo ese pasaje de Lucas, y más adelante Jesús está enseñándonos algo también. Hay varias enseñanzas. La primera, otra enseñanza que Él nos da, aparte de cómo orar, es que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren, aquí hay tres mandatos, 3 instrucciones, 3 acciones que nosotros debemos ejecutar. La primera es pedir, porque es que si tú pides, se te da, ¿cierto? Si tú te acercas en la oración, te acercas en la oración y le pides a Dios que te dé paz, Él te dará paz. Si le pides que te perdone, Él te perdonará. Porque Jesús lo que está diciendo es que cuando oremos al Padre, Dios va a responder lo que nosotros le estemos pidiendo. En el segundo punto nos dice que busquemos. Cuando dice que busquemos y hallaremos, porque buscaremos la presencia de Dios y la encontraremos. Tú no puedes salir de una oración delante del Padre cuando te acercas a Él teniendo fe de que lo buscaste y que saliste con el mismo vacío, con el mismo problema, con la misma angustia en tu corazón. Entonces no lo encontraste. Algo pasa.
Algo pasa allí en tu corazón, en tu fe, en tu falta de fe, si crees que buscas al Señor y que no lo encuentras, porque Él está allí esperando que tú siempre te acerques. A la tercera instrucción que Jesús nos enseñaba era llamad y se os abrirá. Llamad implica precisamente esa acción de nosotros que va ligada al acercarme a Él. Yo voy y toco como la puerta del cielo y le digo, Señor, abre los cielos hoy y escucha mi oración. Allí lo estás llamando. La palabra de Dios también nos enseña muchos salmos, ¿cierto? Cuando dice, clamé al Señor y Él me oyó desde su santo cielo, su santo monte, ¿cierto? Yo clamé al Señor. Clámele al Señor. Pídale. Y si es necesario que se quebrante su corazón, hágalo. Si es necesario que llores, si es necesario que rompes en tristezas, en llantos, pero hazlo delante de Él, que Él te escuchará y Él te abrirá esa puerta. En esos 3 puntos, yo soy el que me acerco. Pero entonces aquí viene algo bien bonito, y es que Él me responde. A continuación dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que me llama, se le abrirá. Lo que les acababa de explicar. Es decir, que siempre obtendremos una respuesta. Tú no saldrás sin una respuesta cuando te acerques a Él. Siempre Él tendrá una respuesta para ti. A veces cuando hemos orado, pensamos que Dios se queda en silencio por algún tiempo y no te da la respuesta. Espera, espera. Debes tener paciencia, confía. Pero si Jesús le dice eso a los discípulos, es porque Él sabe que el Padre lo hará. Porque el Hijo conoce al Padre. Porque Jesús lo vivió. Jesús hizo esto. No podríamos decir, bueno, pero es que Jesús no tuvo esa experiencia con el Padre. No, todo lo contrario. Jesús había vivido esa experiencia. Aquí Jesús pidió, Jesús buscó, Jesús llamó. Hasta el último instante en la cruz, Él le clamó al Padre. Hasta el último instante, hasta el último suspiro acá en la tierra. Y finalmente, Él nos enseña que si nosotros nos acercamos, Él nos responde. No te dejará sin una respuesta. Termina todo el pasaje de Lucas hablando de algo muy importante y está en el versículo 13, cuando Él me está diciendo que el Padre Celestial me dará el Espíritu Santo, pero Él lo dará solo a los que lo pidan. Tienes que pedir la presencia del Espíritu Santo, precisamente cuando estés en el tiempo de oración, cuando tú no sepas qué decir. A veces tú dices, voy a orar, pero no sé cómo empezar, no sé qué decir, no sé qué palabras utilizar, no sé qué le agrada a Dios. Solamente inclina tu rostro, concéntrate, pero acércate con fe. Es necesario que tengas fe, es necesario que creas que cuando te acercas a Él, Él está ahí escuchándote. Y entonces, aquí hay unos salmos que yo te voy a dejar, que es el Salmo 19, donde me dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú puedes acercarte a orar también, puedes tomar unos salmos, leer un salmo en voz alta y puedes empezar adorando a Dios. Hay otro salmo que es el Salmo 18, versículo 6, para que tomes nota si no alcanzas a buscarlo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Qué especial el salmista aquí. El salmista sabe que su clamor llegó delante de Dios. Su clamor fue escuchado, su voz fue escuchada, su necesidad fue escuchada. Aquí el salmista está haciendo exactamente lo que Jesús nos estaba enseñando allí en Lucas. Y entonces, también está este otro salmo, que es el Salmo 27:9, donde estoy pidiéndole a Dios
misericordia, que perdone mis pecados. Y el versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares. Solo son algunos de los salmos, son muchísimos salmos en los cuales tú puedes aprovechar y leerlos en voz alta y creyendo que es una especie de oración que tú estás haciendo con esos salmos. No mantengas la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Usa la palabra de Dios como un medio de oración. Esos salmos son especiales. Los salmos se oran, fueron diseñados para ser orados. Como conclusión, primero, debemos orar como conviene, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele qué debemos confesar, qué debemos pedir y sobre todo, fe. Recordemos que el Espíritu Santo, Él es el que interpreta, es ese mediador con el Padre, y en medio de la oración el Espíritu Santo es eficaz, es efectivo, lo necesitas en la oración. Pide siempre la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Recuerden que el último versículo dice que Él nos dará el Espíritu Santo, pero a los que se lo pidan. Así que pide la presencia del Espíritu Santo cuando vayas a orar. No te pongas a orar solo, no lo hagas sin su ayuda, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Él va a traducir incluso de aquí hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, lo que tú oras, el Espíritu Santo lo traduce en esos lenguajes celestiales, pero también tú vas a recibir esa respuesta y vas a entender lo que el Padre quiere hacer contigo. Segundo, pide perdón, pero también es muy importante que perdones. No solo pidas perdón, sino que perdona en tu corazón. Hay muchas personas que tal vez te han lastimado. Hay personas que te han lastimado tal vez hace años y no has olvidado y no has perdonado. Debes perdonar. Tercero, reconoce que ese Dios es soberano, que es santo, que es poderoso, que es el dueño del cielo y de la tierra. Reconócelo. En tu oración reconócelo. Él es un padre, pero nunca se te olvide que aunque tengas una imagen de un padre acá en la tierra, este padre es poderoso, es santo, es honorable, es majestuoso, es excelso, es soberano, es magnífico. Y por último, ríndete a Él y dile, Señor, haz tu voluntad, que no sea la mía, sino tu voluntad. Allí en ese momento está rindiendo tu corazón, rindiendo tu vida a Él, cuando tú le dices que Él haga su voluntad en tu vida. Muy bien, llega el tiempo entonces de la oración y quiero contarles que tenemos una promesa para hoy. El Salmo 20, del versículo 7 al 8. A mí particularmente me gustan mucho las promesas de Dios porque sé que se cumplen en el sí y en el amén. Dios me ha regalado durante muchos años promesas y yo he visto que sus promesas se cumplen porque yo le creo a Dios. Y este salmo dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. En este momento de adversidad, en este momento de crisis, muchos están cayendo, flaqueando, muchos se sienten débiles, angustiados, solos, desesperados. Pero a los hijos de Dios no nos puede pasar eso, porque cuando el Salmo dice, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memorias, porque yo no me olvido de Dios, y si yo no me olvido de Dios, Él no se olvidará de mí. Yo de Él tendré memoria, de Él siempre me acordaré. Muchos flaquean y caen, pero están hablando de otros, ellos, los que no confían en el Señor, porque confían en sus caballos y en sus caballos, en sus carros y en sus caballos. Aquí se está haciendo una semejanza como en el caso de Egipto, cuando fue detrás del pueblo de Israel. Estaban confiados en sus caballos, en sus carruajes, eran muchísimos, porque el faraón salió con todo su ejército detrás del pueblo de Israel a destruirlo.
Y el Señor tenía preparado un milagro, abrir el Mar Rojo en dos. Ni siquiera el pueblo de Israel sabía, ni Moisés sabía el milagro que se venía. Nadie se imaginaba lo que Dios iba a hacer. Tú estás andando en un desierto y sientes que hay alguien que te está persiguiendo, y es la angustia, es la desesperanza, es todo este río de comunicación que te angustia, y sientes que te están persiguiendo y que te vas a ver ahogado, asfixiado. Y yo te digo que cuando menos lo pienses, el Señor abrirá ese mar en dos, y ese enemigo tuyo, que es la incertidumbre, que es la falta de fe, se hundirá en ese mar. Tu enemigo, la desconfianza, la desesperanza, la falta de fe, la depresión, todo ese enemigo se hundirá. ¿Sabes? Espera el milagro. Espera el milagro, porque aquí dice que nos levantaremos y estaremos de pie. ¿Saben? Los caballos, los soldados, los carruajes del faraón se hundieron en el mar. El mar se cierra y el pueblo de Israel está al otro lado. Se levantan de pie, declaran la victoria y siguen adelante a seguir conquistando la tierra que el Señor les tenía guardado, una tierra en la cual fluye leche y miel. Hay esperanza para tu porvenir, dice el Señor. Confía en Él. Te está esperando una nueva tierra. Después de todo este desierto, habrá una nueva tierra. El Señor abrirá el mar en dos y el enemigo tuyo será destruido. Te invito ahora entonces para que cierres tus ojos y oremos. Y le pidamos a ese Espíritu Santo que hoy hable, que hoy nos enseñe a orar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que me enseñes a orar, porque yo no sé orar como conviene. Y yo necesito encontrarme hoy con Dios. Y yo necesito acercarme a Dios. Necesito aprender a orar porque no sé, nadie me ha enseñado. Me sabía el Padre Nuestro, pero creo que ahora no lo había entendido nunca. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes en esta oración. Y hoy más que nunca te quiero reconocer aquí con mi voz públicamente quién eres tú para mí. Tú eres mi papá, tú eres mi Padre celestial, el que habita allí en los cielos, ese Padre sobrenatural que nunca me imaginé tener. Yo tengo un referente de mi papá acá en la tierra, pero no se puede comparar el amor que mi Padre me dio con el amor sobrenatural que tú me das. La protección que mi Padre me dio con la protección que tú me das. El consuelo, el abrigo, el consejo que mi Padre me dio al que tú me das. Ni siquiera sé si tú has tenido un papá acá en la tierra. No lo sé. Pero hoy te doy la buena noticia. Tienes un papá. Un papá que pelea por ti, que te defiende del enemigo, que te libra del mal, que te da todo lo necesario y que nada te faltará. Pero es necesario que te acerques a Él en esta noche y le digas: aquí estoy, yo quiero tener un encuentro contigo, yo no sé cómo orar. Enséñame, Espíritu Santo de Dios. Te necesito, Espíritu Santo de Dios, en mi vida. Quiero entrar al lugar santísimo, allí donde mora el Padre, allí en el tabernáculo santo, allí en la inmensidad del cielo, allí en su trono. Él está sentado, Él gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Reconócelo hoy. Él es santo, Él es poderoso. Él es el Jehová de los ejércitos, el libertador, mi proveedor, mi fortaleza, mi alto refugio eres tú, Señor. Pide perdón hoy. Pide perdón hoy porque tu corazón se carga, se llena de angustia, de preocupación. Pide perdón. Pero perdona también hoy, perdona hoy.
No te olvides ya del pasado, olvídate del pasado, no lo recuerdes más. Ten en cuenta que tu papá te perdona, pero perdona a tus hermanos también. Ven con las manos limpias y con el corazón limpio delante de Dios para que Él acepte tu oración, para que tu oración sea agradable delante del Padre. Él siempre te dice, perdona primero, ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda aquí al altar. Ponte a cuentas, salda cuentas, no debas nada a nadie. Perdona hoy en tu corazón. Ahora dile a tu papá, haz tu voluntad en mi vida, que no se haga mi voluntad. Tú tienes un gran ejemplo y fue Jesús. Jesús hizo la voluntad del Padre hasta el último momento. Su destino estaba trazado desde antes de nacer allí, de ser fecundado en el vientre allí de María, cuando el ángel le anuncia a María lo que iba a pasar con ella, cuando iba a concebir a Jesús, al Mesías. Pero aún así, Jesús, en la medida que fue creciendo, entendió cuál era su misión en la tierra y nunca hizo su voluntad sino la del Padre. Por eso Jesús oraba permanentemente al Padre para pedirle que le explicara cuál era cada paso que él tenía que dar. Tú tienes que ir a la presencia de Dios todos los días para pedir instrucciones. ¿Qué voy a hacer en cada decisión? Mis decisiones fracasan a veces, mis negocios y mis planes fracasan. Pero cuando voy a la presencia del Padre, Él me guía. La palabra de Dios dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuánto nos hemos equivocado por apoyarnos en nuestra propia prudencia? Ve allí delante del gran yo soy, dile, haz tu voluntad, Señor. Que tu voluntad se cumpla en mi vida. Díselo hoy, díselo hoy. Ríndete a Él en esta noche. Tú eres grande, bueno y poderoso, Señor. Tú eres maravilloso, mi Señor. Hoy agradécele al Padre por todo lo que te ha enseñado, por lo que tú has recibido en este tiempo de prueba. Nada me saciará, Señor, como tú lo haces. En este encuentro sobrenatural que tengo contigo, es un encuentro que yo no puedo tener con ninguna otra persona. El gozo que tú me das. El Espíritu Santo permite en esta noche que tu oración fluya delante del Padre. Dile, nada nunca me saciará como tú lo haces. Solo tú lo haces en este encuentro. Quiero tener ese encuentro contigo, Padre, para siempre, hasta el último día que esté en la tierra. Quiero estar en tus atrios todos los días, en tu presencia. Recibir tu paz, recibir tu amor. Nada te va a saciar en el mundo. Podrás tener empleos, parejas, hijos, cosas materiales, estudio, conocimiento, pero nada te saciará. Nada, nada, nada lo hará. Y nuevamente recuerda que estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Levántate hoy, ponte de pie. Alza tus manos al cielo hoy y dile, Señor, estoy de pie, porque ninguno me derribará, Señor. Aunque flaquee, Señor, no me van a haber derrotado, Padre, porque tú me libras del enemigo, tú me libras de la enfermedad, tú me libras de la escasez, de la dureza de mi corazón, incluso me libras de todo enemigo que se levante, Señor, contra tu hijo, contra tu hija. Tú me defenderás, tú me guardarás, así como lo hiciste con el pueblo de Israel, que lo libraste del faraón. Tú abrirás el mar en dos. Solo imagínate que el Señor en este momento está abriendo un mar en dos por donde tú caminarás.
por donde tú andarás y te espera la victoria al otro lado. Bendito Señor, tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Hoy has tenido un encuentro con ese Dios poderoso, con ese papá. Y dile, Abba Padre, papito bueno, papito maravilloso, gracias. Nunca te había visto como mi papá, pero hoy yo te siento como mi papá. Ya no estoy solo, ya no soy huérfano. Ya no soy huérfano ni huérfana. Tengo un papá que me ama. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque has estado aquí con nosotros en medio de esta oración. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos estás enseñando a orar como conviene. Hoy yo extiendo mi bendición, esa bendición que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa bendición que se extiende hacia sus vidas, hacia sus familias. Hoy bendecimos estos tiempos de intersección, estos tiempos de refrigerio. Que la palabra de Dios no escasee en estos tiempos. Nos puede faltar, Señor, el alimento físico, pero que no nos falte el alimento espiritual, Señor. Gracias te damos por esta noche. Síguenos acompañando noche tras noche. Síguenos guiando siempre, Señor. Y guarda sobre toda cosa, guardada nuestro corazón, porque de él emana la vida, dice la palabra de Dios. Nos quedamos en tu presencia, Jesús. Gracias por interceder ante el Padre por nosotros. Amén y amén. Bueno, familia y amigos, esta fue nuestra reflexión de hoy. Espero que haya sido útil para sus vidas y que empiece a seguir renovando y transformando tu manera de ver a Dios, tu manera de acercarte a Él. Feliz noche y hasta pronto.